Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por escuchar, por participar en este llamado que ha hecho la Sociedad de Cuidados Intensivos. Desde el Comité de Cardiocrítico y Apoyo Circulatorio Mecánico, eh, sección que estamos coordinando en conjunto con el doctor Juan David Uribe. La idea es que podamos nosotros compartir y hemos querido traer información, hacer análisis de temas novedosos, de temas que se han convertido en muy importantes dentro del manejo del paciente cardiocrítico. Por eso, la idea del día de hoy, vamos a hablar de dos temas. Tenemos a la doctora Karen Mantilla, la doctora Marta Sánchez, donde la doctora Karen en la primera conferencia va a hablar de el reto que tenemos nosotros con estos nuevos medicamentos ISGLT2 que tienen un impacto muy positivo en nuestros pacientes y que el reto constituye poder saber cómo usarlo, cuándo usarlos y los riesgos que tienen en el contexto del paciente crítico. Pues voy a darle paso a la doctora Karen Mantilla sin antes recordarles a todos los asistentes pues hacer parte de la ANSI, los que no son parte de ANSI y pueden participar, están abiertas las puertas para participar en el comité de cardiocrítico para poder hacer parte de todas estas actividades. Tenemos el próximo congreso en la ciudad de Cali y hay pues muchas cosas interesantes, trabajos de investigación, publicaciones que podemos hacer en conjunto. Entonces, no siendo más, la doctora Karen Mantilla es médico intensivista. Actualmente se desempeña como médico intensivista en la Clínica del Country en la ciudad de Bogotá. Y pues le damos la bienvenida para escuchar a la doctora. Los micrófonos son suyos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Ahí ven pantalla Sí, señora. y me ven a mí, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Perfectamente. Bueno, ya como dijo el doctor Julio, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Karen Mantilla, nuevamente. Soy egresada de la Universidad de La Sabana y pues nada, hoy vamos al grano, vamos a hablar sobre unos medicamentos que están de moda, más que todo en los médicos internistas y en los cardiólogos, pero con bastante razón está de moda, ya les voy a explicar por qué. En UCI no hay mucha evidencia sobre estos medicamentos, pero sí hay algunos artículos que nos pueden ayudar a desarrollar esta conferencia. Entonces vamos a iniciar con lo básico, vamos a iniciar estos medicamentos. Actúan en el cotransportador sodio-glucosa tipo 2 que están en los túbulos contorneados proximales renales. Entonces, ¿qué hacen estos cotransportadores? Ingresan el sodio y la glucosa a las células tubulares, células renales, y mediante los cotransportadores GLUT lo que hacen es pasar la glucosa hacia la parte sistémica y pues en esto en los pacientes diabéticos pues ayuda a las hiperglicemias. Entonces los ISGLT2, que son los inhibidores de este cotransportador, llegan a este cotransportador, lo inhiben y lo que va a hacer es que no pase ni el sodio ni la glucosa a la parte sistémica, sino haya una acúmulo o un aumento en la excreción del sodio y la glucosa por la orina. Por eso vamos a tener, denme un segundo, a ver si puedo acá, bueno, puntero láser, listo, excelente. Entonces vamos a tener los dos efectos principales de los ISGLT2, que es la natriuresis y es la glucosuria. ¿Qué pasa con la natriuresis? Entonces, digamos que el primer efecto renoprotector de lo que se habla es que la natriuresis a la mácula densa, sensar que hay un aumento de sodio a nivel de orina, va a activar el feedback tubuloglomerular. ¿Qué hace este feedback? Lo que hace es una vasoconstricción de la arteriola, la arteriola aferente, y lo que hace es una reducción de la presión intraglomerular. Esto es importantísimo porque esto me va a proteger el glomérulo y es una protección renal.
Adicional, me va a ver, va a disminuir el volumen, la sobrecarga de volumen, dado que, pues, teniendo en cuenta que la natriuresis y la glucosuria me va a aumentar la concentración de solutos en la orina y esto va a ser una diuresis osmótica, me va a traer agua de la parte sistémica a la parte del túbulo, pues a la parte de la orina y va a disminuir el volumen y con esto pues me va a disminuir la presión arterial. También hay glucosuria, pues por ende se me va a disminuir la glucosa en sangre y con esto las calorías, vamos a bajar calorías y va a haber un aumento de la pérdida de peso. Entonces con estos efectos hemodinámicos también podemos haber unos efectos pleiotrópicos como la disminución del estrés oxidativo, disminución de la inducción de la fibrosis, disminución de la inflamación local, disminución de la senescencia tubular y disminución del daño glomerular, como ya lo dije anteriormente. Esto me va a ayudar a la protección cardiovascular y protección renal. Digamos que en esto me voy a concentrar bastante porque así vamos a entender los efectos que hace tanto a nivel renal y cardiovascular, más que todo cardiovascular, que es la charla, pues de lo que se basa la charla. Aquí tenemos como los efectos en resumen, entonces va a disminuir la glucotoxicidad, obviamente porque va a disminuir la glucosa en la sangre, va a disminuir el volumen plasmático y con esto pues me va a haber una hemoconcentración que va a aumentar el hematocrito y la hemoglobina, va a disminuir la presión sistólica por la disminución de volumen y por la dilatación de la digamos que la liberación de ADH también me ayuda a disminuir tanto, pues aumentar el hematocrito y disminuir también la presión arterial y con esto la rigidez se disminuye, entonces va a haber menos cambios a nivel de los vasos sanguíneos. Importante, y esto lo voy a mencionar más adelante, hay una mejoría en cuanto a la combustible cardíaco, digamos que va a aumentar la oxidación por la parte cetónica, van a aumentar los cuerpos cetónicos y el corazón va a decir, oiga, hay más cuerpos cetónicos, voy a coger el combustible de acá y mejora el rendimiento cardíaco. Aumenta la pérdida de peso, disminuye la adiposidad y disminuye la inflamación. Entonces, al grano con los cardiomiocitos, ¿qué hace los ISGLT2 a este nivel? Entonces, tenemos que en los pacientes con falla cardíaca o con diabetes, tenemos estos tres cotransportadores importantes. Está este cotransportador de sodio e hidrogeniones, que va a estar por el estrés aumentada la actividad, entonces va a meter muchos sodios y a salir pocos hidrogeniones. ¿Esto qué hace? Que el sodio en el citosol de los cardiomiocitos aumente. Con esto la bomba sodio-potasio ATPasa lo que va a hacer es disminuir su actividad, entonces no va a sacar tanto sodio como nosotros queremos, sino va a contribuir con el aumento del sodio en el citosol. Y acá está el antiporter de sodio-calcio. Este antiporter funciona según el gradiente del sodio. Como tenemos acá un sodio aumentado, pues este antiporter va a disfuncionar y va a aumentar no la salida del sodio, sino va a aumentar la entrada de calcio. Entonces me va a aumentar también el calcio en el citosol. Entonces en un paciente inflamado y estresado como los diabetes tipo 2, una falla cardíaca, va a aumentar el calcio citosólico y el sodio citosólico y con esto pues en la mitocondria se va a disminuir el calcio, con esto el ATP y por eso hay una alteración en la contractilidad miocárdica. Pero ¿qué pasa con los ISGLT2? Él bloquea desde el inicio la alteración que es en los cotransportadores de sodio e hidrogeniones. Al bloquear esto, pues no está la entrada principal de sodio, entonces la bomba NK-ATP, la bomba sodio-ATPasa, sodio-potasio ATPasa, me va a funcionar normal, va a sacar los sodios, me va a meter los potasios, va a mantener una homeostasis en el citosol, el sodio, el calcio va a estar más, digamos que lo normal o una homeostasis normal dentro del citosol y va a mejorar en la mitocondria el calcio, el influjo de calcio, con esto aumenta el ATP y aumenta la contractilidad. Entonces ahí tenemos, digamos que lo primero
que los ISGLT2 nos van a ayudar a aumentar o a meter más, a introducir más calcio dentro de la mitocondria, para esto aumentar el ATP y para aumentar la contractilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta charla? Vamos a analizar la evidencia disponible de los ISGLT2 en pacientes críticos sin UCI cardiovascular. Digamos que advierto, no es mucha la evidencia, sin embargo, traje la más reciente y lo que hay y lo que nos va a ayudar, como dije anteriormente, a responder esta pregunta. ¿Cuándo sí, cuándo no y cuándo depende? Vamos a dar los ISGLT2 en la unidad de cuidado intensivo. Y vamos a revisar una transición entre el paciente crítico inestable al egreso hospitalario. ¿Listo? Entonces tenemos un caso clínico de un paciente de 68 años, tiene antecedente de diabetes tipo 2, una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida del 35% y una enfermedad renal crónica 3A. Ingresa con un cuadro clínico de 30 minutos de evolución, de dolor torácico típico, asociado a mareo, emesis en 3 ocasiones, sudoración y frialdad distal. Un electrocardiograma con evidencia de elevación de CT en cara anterior, una troponina positiva con delta positivo. Inmediatamente llaman a la hemodinamista, pasa a salas de hemodinamia, encuentran una oclusión total de la descendente anterior con la coronaria derecha y circunfleja sin lesiones significativas. Se realiza angioplastia con balón en la descendente anterior con un flujo final TIMI2. El ECO-TT muestra una aquinesia anteroseptoapical, determinando una severa disfunción sistólica con una FEBI del 25% sin otro hallazgo patológico. De entrada, pues el paciente tiene un muy mal caso. Obviamente puede haber acá un efecto de reperfusión y efectivamente esto pasó. Llegó a la UCI, ingresó en muy malas condiciones generales, inestabilidad hemodinámica, bajo ventilación mecánica en modo controlado, soporte vasopresor con noradrenalina 0,35 y vasopresina 2 unidades hora y además dobutamina a 7,5 microgramos kilo minuto. Tenía un balón de contrapulsación que se lo pusieron muy inteligentemente en las salas de hemodinamia y el hemograma tenía una anemia de 9,7, trombocitopenia moderada, una creatinina en 1,5, potasio bien, magnesio disminuido y un sodio bien. Entonces, este paciente en este punto, la pregunta es, ¿vamos a iniciar ISGLT2? La respuesta claramente es no. No vamos a iniciar en este paciente que está choqueado, vuelto nada en la unidad de cuidado intensivo en el primer día. ¿Por qué? Tenemos que un paciente tiene un choque cardiogénico, sabemos que hay hipoperfusión renal, hay un bajo gasto cardíaco, hay disminución de la presión arterial. Los ISGLT2 en este caso, ya vimos que hay una reabsorción de sodio y glucosa, con esto la diuresis osmótica, disminución del volumen plasmático. Esto me va a empeorar la hipoperfusión renal, me va a empeorar el gasto cardíaco, va a haber un empeoramiento de la función renal y del gasto urinario. Y además, sabemos que los pacientes que están muy malitos no vamos a pensar en iniciar un soporte metabólico, un soporte nutricional. Lo primero que hacemos es nada vía oral. Entonces, estos pacientes generalmente están en ayuno y si son insulinodependientes, pues peor. Entonces, va a haber una mayor oxidación de cuerpos cetónicos y un riesgo altísimo de una cetoacidosis euglicémica. Digamos que esto es uno de los principales miedos, por decirlo así, de nosotros los intensivistas. Más adelante vamos a hablar sobre esto, pero sí se les quiero aclarar que pues no voy a hablar tan a fondo sobre esto porque si no nos llevamos toda la media hora que tenemos. Pero bueno, entonces tenemos el primer estudio que es el Defender, que es del año pasado, del 2024, publicado en JAMA. Entonces, ¿ellos qué quieren ver? Ellos quieren ver si la dapagliflozina, 10 miligramos más el cuidado estándar versus solo el cuidado estándar en pacientes críticos con por lo menos una disfunción orgánica, o sea, respiratoria, cardiovascular o renal, va a ayudar a los desenlaces clínicos, si va a mejorar los desenlaces clínicos. Entonces, ¿qué se vio acá? Ellos hicieron, pues, es un ensayo un estudio multicéntrico en 22 UCIs en Brasil. Dividieron en 2 brazos, fueron 507 pacientes, fueron 248 con dapagliflozina y el cuidado estándar y 259 en el cuidado estándar normal. Entonces, ¿qué se hizo de esto? Se administró dapagliflozina
al ingreso de estos pacientes. ¿Qué se evidenció? Ellos vieron o estudiaron, digamos que las comparaciones con el win ratio. Eh, los desenlaces primarios era un compuesto jerárquico en la mortalidad hospitalaria, la iniciación de terapia de reemplazo renal y la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, pues teníamos que tener en cuenta que aquel win ratio fue de 1.01. ¿Esto qué quiere decir? Que no hubo una diferencia en los dos, tanto en la dapagliflozina como en el cuidado estándar en el desenlace primario. Sin embargo, en los desenlaces secundarios, tenemos acá el win ratio de 1.01, no hubo ninguna diferencia. Estos son los desenlaces secundarios, la mortalidad hospitalaria, la iniciación de terapia de reemplazo renal y los días libres de UCI, hospitalización, ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal y vasopresor. Y ojo acá, tenemos esto muy importante, la dapagliflozina mejoró o digamos que los pacientes que iniciaron terapia de reemplazo renal fueron 10.9 en comparación con 15.2 en el grupo de control. Aquí, ¿qué nos dice? Que más o menos aquí hablan de una probabilidad de beneficio que tiene el hecho de dar dapagliflozina a estos pacientes, tiene una probabilidad de beneficio del 90% para que no inicien terapia de reemplazo renal. Digamos que lo dejo ahí, pero pues teniendo en cuenta lo anterior que mencioné, no hay una diferencia entre iniciar dapagliflozina en estos pacientes agudos. No hubo ninguna otra diferencia en cuanto a seguridad, no hubo más cetoacidosis diabética, no hubo más infecciones urinarias, no hubo otra cosa diferencial. Sin embargo, hubo un análisis post-hoc que habla un poco mejor en algunos escenarios, mejor de los ISGLT2. Esto fue en el 2025, se realizó el análisis y ¿qué se evidenció? En cuanto al gasto urinario, se vio que aumentó al quinto día de utilizar la dapagliflozina, igual que el balance de fluidos fue mucho menor, fue negativo 200 cc al día aproximadamente. Y en cuanto al uso de la furosemida de los diuréticos, también disminuyó. Entonces, digamos que estas son cosas buenas, pero ojo acá, desde el día 1 al día 5 que se utilizó la dapagliflozina, tenemos un aumento de requerimiento de soporte vasopresor hasta en un 94% de las veces. Entonces, los pacientes que estaban utilizando soporte vasopresor, en el quinto día hasta en un 94% de las veces se requirió un aumento. No fue mucho el aumento, pero pues esto se puede hablar de que pues obviamente disminuye el volumen plasmático, va a disminuir la presión arterial, va a requerir mucho más soporte vasopresor. ¿Listo? Este es un estudio pues realmente muy pequeño, fueron 18 pacientes en el brazo que se utilizó, bueno, estos son pacientes que se dieron ISGLT2 en unidad de cuidado intensivo con diabetes tipo 2 y hablaban de una hiperglicemia permisiva. Entonces estos pacientes se manejaron con epagliflozina e insulina, fueron 18 pacientes y 78 pacientes se manejaron solo con insulina. No hubo una diferencia, ellos querían ver la parte de la seguridad, no hubo ninguna diferencia en cuanto a la seguridad, pues realmente la cetosis no fue significativa, no hubo más lesión renal, no hubo alteración ácido básica, pero ojo, en estos pacientes de UCI aumentó el sodio, hubo una hipernatremia por disminución del volumen plasmático, hemoconcentración, hipernatremia y aumento de cloro. Y además también hubo más urocultivos positivos, ¿sí? Esto más adelante lo voy a mencionar. Pero entonces más adelante hay una correspondencia que le dicen al autor como, oiga, listo, muy chévere su ISGLT2, no hubo diferencia en la seguridad, pero a nosotros no nos interesa que un paciente en UCI, bien malito, ya sea la causa que sea, esté hipernatrémico o hiperclorémico. Entonces, pues obviamente nos tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que están críticos, tenemos que, y si le iniciamos ISGLT2, hay que tener mucho cuidado con el sodio y el cloro. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, ¿qué podría pasar si iniciamos los ISGLT2 en este escenario? Vamos a tener hipoglicemias, podemos tenerlo por el ayuno,
infecciones urinarias y o genitales. Podemos tener hipernatremia, como le dije anteriormente en ese estudio, hipovolemia y por ende hipotensión y una cetoacidosis euglicémica. Digamos que en los estudios que hay en la unidad de cuidado intensivo no hay mucha diferencia o no nos dice como, oiga, sí, hay, hay una grande correlación con el uso de ISGLT2 en UCI, en paciente crítico con cetosis euglicémica, no lo hay. Sin embargo, pues tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes con ayuno prolongado o con requerimiento de insulinoterapia. Y la más famosa, la lesión renal aguda, pues es obvio que en ese momento no lo podemos iniciar porque nos va a empeorar, como ya dije anteriormente, tanto la función renal como el gasto urinario, como todo. Entonces, pues en estos pacientes hay que tener mucho cuidado con estos eventos. Entonces, en el semáforo del día, ¿qué vamos a decir? No iniciar en este escenario. Pero entonces, bueno, tenemos un review de este año que me pareció bastante interesante, que lo mismo, vamos a tener acá, ¿cuáles son las indicaciones de parar el ISGLT2? Cuando no hay una causa o una razón para iniciarlo, pacientes con shock, pacientes con acidosis metabólicas o pacientes con infección del tracto urinario. Cuando está contraindicado, en embarazos, en lactancia, con una tasa de filtración menos de 20, en diálisis, en diabetes tipo 1, historia de una cetoacidosis o un ayuno prolongado. ¿Listo? Aquí tenemos el Defender, que ya habíamos hablado, que no hay diferencia, y el DER-19 Trial, que es cuando hablan del COVID-19 con el ISGLT2, sin embargo no lo traje porque pues, tampoco hubo una diferencia, solo en la parte de seguridad tuvo 2 casos de leve cetoacidosis y en el Defender Trial 2 casos de hipoglicemia que no fueron muy significativas. Entonces, listo, sigamos con el caso. Entonces, listo, ya llegó el día 3, el paciente ya tolerando el retiro de soporte ventilatorio, inotrópico y vasopresor, se retira el balón de contrapulsación, se inicia tromboprofilaxis, doble antiagregación, no tiene sangrado activo, está mucho más estable, pero continúa muy congestivo a nivel pulmonar, balance positivo, edema de miembros inferiores, se inicia furosemia endovenosa. En cuanto a los paraclínicos, digamos que estamos más estables. Ahora, la pregunta es, ¿podríamos iniciarlo en este escenario? Depende. Entonces, ¿por qué se podría iniciar acá? Como ya dije, los ISGLT2 ayudan a eliminar volumen, sobrecarga. Entonces, va a aportar un efecto natriurético y osmótico suave que va a ser útil para los pacientes congestivos, va a disminuir la presión de llenado ventricular, disminuir la precarga, disminuye precarga y disminuye poscarga y eso nos va a ayudar a mejorar, digamos, el compliance ventricular y mejora la eficiencia metabólica. Entonces tenemos unos estudios, este estudio realmente es pequeño, son 98 pacientes. Sin embargo, ellos quieren también ver el desenlace primario, es la mortalidad en los pacientes que ingresan con diabetes en la unidad a la unidad de cuidado intensivo con shock séptico. Es un estudio muy pequeño, pero sí nos llama la atención el hecho de que haya una mortalidad en los pacientes que se le inició ISGLT2 de 5.6% versus 27.4%. Aquí no hubo ninguna diferencia de mortalidad a los 28 a 90 días y tampoco eventos de seguridad que nos puedan hablar de retirar este medicamento. ¿Por qué se dice que mejora la mortalidad en choque séptico? Porque mejora el metabolismo energético, tiene componentes o digamos que propiedades antiinflamatorias, hay un fortalecimiento endotelial, bueno, etcétera, que nos puede ayudar con esto. Ahora, este metaanálisis me parece muy importante en este punto, el inicio temprano de los ISGLT2 en falla cardíaca. Cuando tenemos el paciente, o sea, este paciente que tenemos una falla cardíaca reducida, es bueno iniciarlo antes de que salga de la unidad o por lo menos en su estabilización. Entonces, acá está la respuesta. Este estudio, digamos que es relativamente pequeño, fueron 2.320 pacientes. Ellos lo que hicieron fue evaluar qué pasaba si se inicia
tempranamente en la unidad de cuidado, bueno, en la unidad de cuidado intensivo, sí, tempranamente después del infarto, ¿qué pasaba? Entonces ellos, este lado A es como la parte general y este lado B es en los pacientes que se les inició muy tempranamente, digamos que antes del alta. Entonces esto en lo general me va en la causa, en la mortalidad por todas las causas, me mejoró muchísimo el ISGLT2 con un EOR del 0.71, estamos hablando de un 29% aproximadamente el hecho de que le den ISGLT2 mejoró la mortalidad. Las rehospitalizaciones por falla cardíaca también mejoró con un OR de 0.73 y también la muerte por la parte cardiovascular o eventos de falla cardíaca descompensada. Digamos que acá tiene un OR también de 0.52, pero no es muy fidedigno porque los intervalos de confianza están muy prolongados, los intervalos están muy largos. Entonces, digamos que en este caso solo las rehospitalizaciones y la causa de la mortalidad por cualquier causa. Pero ojo acá, cuando se inicia antes del alta, los ISGLT2, la mortalidad por cualquier causa es mucho mejor. Mira, un OR de 0.52 a comparación de 0.71. Entonces, en este caso, vamos en pro a iniciar antes del alta, ya sea pues digamos que nuestra tarea en la unidad de cuidado intensivo sería iniciarlo cuando ya está estable, lo podemos iniciar. Obviamente, ¿qué tenemos que mirar? La volemia, las cetonas y el sodio. ¿Listo? Entonces se puede evaluar en nuestro semáforo, que es el amarillo, tenemos que evaluar, depende del paciente. Listo, el día 6 el paciente ya no está congestivo, cumple más de 72 horas sin soporte inotrópico ni vasopresor, paraclínicos estables, examen físico sin alteración, se decide trasladar a piso. Aquí es el momento de iniciar ISGLT2 sin ningún pero. ¿Listo? Aquí tengo algunos artículos, traje más metaanálisis porque realmente hay mucha evidencia en pacientes que, no están, que están hospitalizados o que ya están estables. Pero entonces traje este artículo que nos interesa en esta charla, que son los efectos de los ISGLT2 en falla renal aguda en pacientes adultos que fueron sometidos a una cirugía cardíaca, que están pues que fueron sometidos a una circulación extracorpórea. Entonces, el desenlace primario de ellos era la medición del N-gal, que es un marcador temprano de daño renal. Si podemos evidenciar, ellos dieron empagliflozina versus control, un control estándar, entonces el N-gal no hubo ninguna diferencia. Sin embargo, este estudio el reclutamiento se tuvo que parar de manera prematura por este hallazgo. Si podemos ver el grupo de control acá, esta es la aquí, que se evidenció que el grupo de empagliflozina le dio, pues hubo una lesión renal aguda en el 20% de los pacientes y el grupo de control 66%. Es una diferencia abrupta, entonces por eso les tocó parar el estudio. Pero ojo acá, aquí hablan de un factor inducido por hipoxia, 1-alfa. Esto se aumentó en el grupo de control, ellos lo midieron en la cirugía en el día 1 y día 2. Si podemos ver acá, aumentó en el grupo de control, lo que nos puede decir es que hay una respuesta adecuada a la hipoxia cuando hay ISGLT2 a nivel renal, lo que nos puede explicar por qué hubo más alteración o más lesión renal aguda en el grupo de control. Digamos que este también es un estudio abierto, es un estudio piloto, pero pues nos puede dejar cositas interesantes para hacer estudios más adelante. Este metaanálisis habla también de los ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, que también pues hace maravillas. Disminuye la muerte por cualquier causa en un 15%, disminuye la muerte cardiovascular en un 16%, falla renal en un 32%, infarto no fatal en un 25%, ACV no fatal 27% y hospitalización en un 32%. O sea, una maravilla.
No hubo alteración en cuanto, o sea, no hubo diferencia en cuanto a la seguridad por cetoacidosis o por infecciones genitales o hipovolemia sintomática. Sí hay más eventos con el ISGLT2, pero no son significativos totalmente. Aunque pues vemos acá también los intervalos de confianza son muy amplios, tenemos que ver aquí que la infección genital, la cetoacidosis y la hipovolemia fue más a favor del grupo control. Sin embargo, pues está en veremos porque pues tenemos como el intervalo bastante alto. Entonces, en este caso, la seguridad fue medianamente buena. Y este otro metaanálisis que habla de pacientes con falla cardíaca y lesión renal aguda. Entonces, esto lo que hicieron es, tuvieran o no tuvieran diabetes mellitus. Qué pena que les muestre esto así, pero realmente me pareció importante. Yo acá les digo exactamente qué les quiero mostrar. Entonces, en estos pacientes que se les inició ISGLT2, tenemos que la incidencia o digamos que la mortalidad en estos pacientes con falla cardíaca general o en general, ya fuera falla cardíaca con FEBI reducida o FEBI preservada o aguda, tenemos, perdón acá, tenemos un OR de 0,72, o sea, sí nos ayuda. Pero entonces, ¿en qué nos ayudó más este ISGLT2? En falla cardíaca con FEBI reducida, nos ayudó mucho más la empagliflozina que la dapagliflozina. Sin embargo, los dos, la sotagliflozina y la canagliflozina, no ayudó mucho en este aspecto. Sin embargo, la empagliflozina y la dapagliflozina sí. Tenemos que en un seguimiento de más de un año, o sea, esos pacientes vamos a tener una remodelación ventricular cuando ya se habla de más de un año, y pacientes mayores a 65 años. Entonces, los ISGLT2 tenemos que mirar bien qué pacientes vamos a administrárselos y cómo les puede ayudar. Futuros estudios que nos pueden servir en la unidad de cuidado intensivo, el Prevents aquí, que es solamente en UCI y está en fase 3 ahorita, prueba si la dapagliflozina disminuye la lesión renal aguda severa o muerte en pacientes críticos de alto riesgo. Lo bueno es que nos van a hacer un estudio o un seguimiento por 30 días. Están pendientes los resultados. Y el otro es the effects of empagliflozina en los desenlaces, en los sobrevivientes de la lesión renal aguda. Este también es en UCI. Ellos lo que hacen es evaluar los efectos o los eventos renales a los 365 días. ¿Listo? Entonces todavía estamos en espera. Entonces, en el semáforo, ¿qué vamos a hablar? Lo importante de nosotros intensivistas es capturar la ventana de riesgo desde la UCI y así consolidamos el beneficio cardiorrenal al egreso. Como para llevar a casa, tenemos que en choque no lo vamos a administrar, no en fase crítica, ni en choque, ni en sepsis, ni con vasopresores, ni en una lesión renal progresiva. Vamos a suspender temporalmente en ayuno prolongado, en hipovolemia, en lesión renal aguda, en cetosis. Vamos a evaluar o depende cuando ya haya estabilidad hemodinámica, un paciente congestivo, vigilar sodio, volemias y cetonas y definitivamente iniciar cuando estabilizamos completamente el paciente antes del alta de la unidad de cuidado intensivo si es posible. Y listo, digamos que esa era los mensajes que les quería dar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o no sé, doctor Julio, al final si hacemos la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctora Karen. Excelente presentación de un tema que nos preocupa a todos. Como usted lo dijo, los ISGLT2 tienen un efecto espectacular en patologías cardíacas y renales. Y muchos de esos pacientes llegan a la unidad de cuidados intensivos y lo que usted nos acaba de mostrar es como el continuo de cuándo no, cuándo depende y cuándo sí. Ahí de pronto dejamos, pues vamos a pasar a la otra charla con la doctora Marta Sánchez y dejamos la discusión de las preguntas para que nos aclare el tema
de la cetoacidosis glicémica asociada a estos pacientes y poder discutir de eso. Entonces, en aras del tiempo, vamos a darle, muchas gracias, doctora, a darle espacio a la doctora Marta Sánchez, quien va a hablar de los conceptos actualizados que debemos tener con respecto a el diagnóstico y manejo de las emergencias hipertensivas. La doctora Marta Sánchez, gran amiga, una persona pues que ha sido pilar en los últimos años en la Sociedad de Cuidados Intensivos. Ella es intensivista y trabaja en el Hospital Palo Atún Uribe, el Hospital General de Medellín, y pues los micrófonos son suyos, doctora Marta. Muchas gracias, Julio, por tu presentación y muchas gracias a Karen por la presentación que hizo del tema anterior. Bueno, durante los próximos minutos, espero demorarme 15, 17 minutos más o menos, vamos a hablar de este tema. Este tema fue un planteamiento de Julio para traer hoy y parece un tema como muy repetitivo, pero realmente planteo un reto porque vamos a hablar acerca de las nuevas guías de hipertensión y lo vamos a hablar desde el punto de vista de emergencia hipertensiva. Un reto, les digo, porque realmente estas guías salen cada cierto tiempo, las publican en Circulation, estas salieron ahorita en el mes de septiembre, y es una publicación de unos grupos de trabajo muy importantes de la AJA, de la Sociedad del Corazón Americana, de la Europea. Es un grupo de trabajo grandísimo, donde ellos hacen unas reuniones cada cierto tiempo para definir cuáles van a ser las metas de manejo y qué nuevos conceptos tenemos para hacer prevención primaria y prevención secundaria de los pacientes. Como esto es un tema que parece como muy del campo de la medicina interna, por eso para mí representa un reto traerlo hoy desde la mirada del cuidado intensivo. Declaro que no tengo conflictos de interés para presentar esta conferencia y para entrar en detalle, entonces, como les venía diciendo, como venía haciendo la introducción, ¿por qué hablar de hipertensión en UCI? Pues porque realmente nosotros vemos muchos pacientes con hipertensión crónica en la unidad de cuidado intensivo que entran a nuestras unidades por cualquiera de las complicaciones cardiovasculares o porque vienen de alguna cirugía, de un procedimiento y son hipertensos y nos vemos enfrentados a esta enfermedad todos los días durante las rondas. Y además porque también muchos casos de hipertensión debutan como crisis hipertensivas y las diagnosticamos en la unidad de cuidado intensivo. Esto es importante porque nosotros como intensivistas pues debemos mantenernos a la vanguardia de hacia dónde van los conceptos médicos, que así no sean propiamente y exclusivos de nuestro campo, pues nos tocan en el día a día. Si hay cambios en las definiciones, esto siempre conlleva cambios en el manejo y tenemos que estar al tanto de estas actualizaciones. Y algo muy importante es que nosotros desde la UCI debemos empezar a educar a los pacientes y más aún a nosotros mismos y a nuestros compañeros en estilos de vida saludable que tienen bastante peso en la evidencia actual para la prevención de la hipertensión. Esta es la tabla que nos presenta las guías, que como les digo, acá está la referencia para que puedan ver todas las guías. Es una publicación bastante extensa, 175 páginas de información que realmente es bastante interesante. Y esta es la prevalencia de hipertensión de Estados Unidos, una muestra grandísima entre adultos de 18 a 80 años de 2017 a 2020. Miren acá cómo señala la flecha azul la prevalencia que tiene la hipertensión en la población hispana. 50% de los hombres y el 36% de las mujeres tienen hipertensión en algún momento de la edad adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener la hipertensión de frente en cualquier momento. Como les decía hace un momento, nuevos términos, nuevas definiciones, las guías de este año, las que acaban de salir, entonces nos hablan de varios términos. Uno, nos hablan de hipertensión severa, el término de urgencia hipertensiva desaparece del argot, hablan de presión arterial normal, presión arterial elevada, este es un concepto nuevo que ya vamos a ver, hipertensión estadio 1 e hipertensión estadio 2. Un llamado de atención muy importante es que en el momento en que nosotros hagamos el diagnóstico de cualquier tipo desde presión arterial elevada hasta hipertensión severa o emergencia hipertensiva,
siempre debemos hacer unos estudios iniciales a estos pacientes buscando complicaciones o comorbilidades asociadas. Es decir, si un paciente llega a nuestra unidad con una hemorragia intracerebral, debutando con una crisis hipertensiva sin conocerse que fuera hipertenso, igual lo adecuado es que hagamos estos estudios a la par que vamos haciendo el manejo específico de la enfermedad que trae el paciente a nuestras unidades. Las categorías entonces las dan con una recomendación 1B y como les decía hace un rato, entonces la presión normal es una sistólica de 120 o menor y una diastólica menor o igual a 180. Es muy importante que la categoría de presión normal y presión arterial elevada tienen que ser las dos categorías de sistólica y de diastólica. Con una sola que esté por encima del valor, ya se va a catalogar como estadio 1 o estadio 2 de acuerdo a los puntos de corte que les muestro en esta tabla. Esto lo traigo como a colación porque son los términos nuevos, pero obviamente nos vamos a adentrar en la emergencia hipertensiva. ¿Listo? La emergencia hipertensiva donde más estudios hay es cuando el órgano blanco es cerebro, por la gravedad de lo que esto implica, y es donde más sobre todo RTCs hay. Vamos a hablar entonces de stroke, y stroke lo quise poner así sin traducción porque esto incluye todas los accidentes cerebrovasculares agudos, sean isquémicos o hemorrágicos, que son una alta causa de muerte y discapacidad en el mundo. En los países en vías de desarrollo como nosotros es inclusive aún más alta la discapacidad por las dificultades de acceso que los pacientes tienen a atención inmediata, a unidades de cuidado intensivo y a programas de rehabilitación. El stroke es una entidad que es muy heterogénea. Vamos a dividirlo para poderlo estudiar desde el punto de vista de la emergencia hipertensiva en hemorrágico y en isquémico. El manejo de las cifras tensionales en estos casos es desafiante porque no hay un número mágico y ya lo vamos a ver. Dependerá de que la meta de manejo que establezcamos, del tipo de stroke que tengamos, si es hemorrágico o si es isquémico, del tiempo que haya transcurrido desde el inicio de los síntomas y de los objetivos que nosotros queramos lograr. Y definitivamente las guías lo comprueban, se necesitan estudios que tengan un enfoque específico para mejores recomendaciones, específico en cuanto al órgano que sufre el daño principal en este caso. Vamos a enfocarnos entonces inicialmente en la emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro, con un stroke hemorrágico, hemorragia intracerebral. Esta es la tabla tal cual se las traigo copiada de las guías con las recomendaciones. Miren que las recomendaciones como los estudios son muy heterogéneos, entonces las recomendaciones son 2A y 2B y muy importante, hay una recomendación de daño. Esto es como una precaución de ciertos valores que no se deben adoptar. Entonces, para tener como cifras ya en la mente, entonces los pacientes, bueno, antes de eso voy a hacerle una aclaración, estas guías se refieren a pacientes adultos, pacientes mayores de 18 años, y pacientes, esto que les voy a hablar específicamente es para pacientes no embarazadas. Las pacientes embarazadas tienen un manejo diferente. Entonces, la recomendación dice que para los pacientes que se presentan con una emergencia hipertensiva, con presiones sistólicas de entre 150 a 220 y tienen una hemorragia intracerebral aguda, es beneficioso tener un descenso de la presión arterial sistólica de 130 a 140 milímetros de mercurio. Es decir, que esta sea la meta de la presión arterial sistólica. Pero si baja de 130, la recomendación es suspender el manejo vasodilatador que se esté teniendo. Esta es la recomendación, la primera que es 2A. La 2B es pacientes adultos que tienen una hemorragia intracerebral, que necesitan disminución de la presión arterial. La recomendación es muy inespecífica porque dice que va a necesitar un manejo que sea muy delicado, evitando las subidas y las bajadas de las cifras tensionales de forma abrupta y que esto debe hacerse en un sitio, la unidad de cuidado intensivo, donde se pueda hacer una monitoría continua de la presión arterial. Y muy importante,
la prevención de daño, y es que los pacientes no deben llegar a tener presiones arteriales sistólicas menores a 130, inclusive en el escenario de hemorragia intracerebral aguda. ¿Y de dónde sale esto? Esto sale de un montón de estudios, por supuesto. Estas guías ustedes saben que se hacen pues en grupos que estudian como cada una de las recomendaciones, pero digamos que los estudios más importantes para dar estas dos recomendaciones de manejo y una precaución salen de estos estudios que les voy a mostrar a continuación. Este es el Interact 2. Esto es un estudio publicado en el 2013, 2.839 pacientes, y el criterio de inclusión era que tuvieran una hemorragia intracerebral de menos de 6 horas de duración, y hicieron dos grupos: el grupo de tratamiento intensivo, que era buscar una sistólica menor de 140, y el tratamiento recomendado, que era una sistólica menor de 180. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un estudio que se publicó hace 13 años, y que hace 12 años, perdón, y que se corrió hace más de 15 años. El desenlace primario que buscaban era la muerte o la discapacidad mayor, definida como una escala de ranking modificado de 3 a 6 a 90 días. ¿Qué encontraron? Miren tan particular los resultados de este estudio, que ellos encontraron que en ese momento era más beneficioso el tratamiento intensivo, o sea, una presión arterial sistólica de 140. Este estudio es importante porque en su momento hizo un cambio en el manejo. Este es el Interact 3, es un estudio que se hizo, se publicó en el 2023 y se corrió entre mayo del 2017 y julio del 2025. Incluyeron 144 hospitales, de los cuales después de la aleatorización y de los criterios de exclusión quedaron 121. En total, 7.036 pacientes entraron al estudio. Ellos lo que hicieron eran 9 países de bajo y medio ingreso, había muchos países de Latinoamérica, Colombia no tuvo representación, y algunos países de Asia y un país de África, y un país de alto ingreso que era Chile. Lo que buscaban para que los hospitales pudieran hacer parte de este protocolo del Interact 3 era que no tuvieran un protocolo de manejo estandarizado para el manejo de la hemorragia intracerebral, que los pacientes que ingresaran tuvieran una hemorragia intracerebral de menos de 6 horas de evolución, y el protocolo que se instituyó era conseguir una tensión arterial sistólica menor a 140, que había sido el resultado del Interact 2, una glucosa entre 110 y 140 para pacientes que no fueran diabéticos, 140 a 180 para pacientes diabéticos, una temperatura menor de 37.5, o sea, evitar la hipertermia, y si los pacientes estaban anticoagulados, reversarlos hasta un INR de 1,5. Y el desenlace primario para ellos era la recuperación funcional, medida en una escala de ranking modificado a 180 días. Estos son los resultados de la discapacidad, y lo que encontraron es que la intervención sí disminuía. Miren cómo acá están los rangos de la escala de ranking modificado de 0 a 6, y miren cómo en el grupo de intervención los pacientes, si había menos pacientes que tenían mayor discapacidad a este tiempo. Por último, para dar estas recomendaciones, un metaanálisis que se hizo de los resultados del Interact 2 y del ATTACK 2. Esto incluyó adultos entre 19 y 99 años, pacientes que tuvieran cifras de tensión arterial sistólica elevada y una hemorragia intracerebral. Ellos no tenían criterio de tiempo, pero excluyeron a los pacientes que tuvieran una causa estructural del sangrado, que llegaran con un Glasgow de 3 a 5 porque la muerte era altamente probable, o que necesitaran neurocirugía emergente. Y el desenlace primario para ellos fue estado funcional, también con escala de ranking modificado, pero a 90 días. Cuando compararon estos grupos, lo que encontraron era que los resultados eran mejores cuando se hacía un mejor control de las cifras tensionales. Miren, acá están las cifras tensionales, las promedios de la presión arterial sistólica. Acá están las desviaciones estándar, de acuerdo a las desviaciones estándar de la presión arterial sistólica, y acá está cómo iban reduciendo la presión arterial sistólica de acuerdo al tiempo por horas.
Y estos pacientes tuvieron un mejor resultado cuando las cifras de tensión arterial sistólica eran menores a 140 y de ahí es donde sale esa recomendación que, sin embargo, teniendo estos resultados que son buenos, sin embargo, la recomendación solo alcanza un nivel de 2A. Cuando el stroke es isquémico, cuando hablamos de isquemia aguda, las recomendaciones entonces son diferentes. Miren que tenemos más recomendaciones de manejo, tampoco son como lo que siempre quisiéramos que sea una recomendación 1A, pero por lo menos hay recomendaciones 1C, 1B, 2AB, 2C y tenemos una de no beneficio y tenemos una de daño. Entonces, dentro de las recomendaciones, la 1C, los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular isquémico no deben estar hipotensos ni deben estar hipovolémicos, ¿cierto? Eso no es nada probablemente pues nuevo de lo que ya hacíamos. Los pacientes que vayan a ir a trombolisis, si hay una recomendación importante de cuáles cifras tensionales son seguras. Los pacientes que van a ir a trombectomía también hay una recomendación de cifras tensionales seguras y los pacientes que se recuperan, que tienen una reperfusión exitosa, sea farmacológica o sea mecánica, vale la pena tener una disminución de las cifras de tensión arterial por lo menos del 15% de la cifra con que ingresó en crisis con un accidente cerebrovascular isquémico. No beneficio. Entonces, la precaución de no beneficio es que los pacientes que tienen cifras tensionales de 220, menores de 220, 120, que no van a trombolisis o que no van a trombectomía porque tienen contraindicaciones, porque tienen una condición, una comorbilidad que lo contraindica, realmente no hay prisa para tener un descenso rápido de la presión y esto se va a poder hacer en las siguientes 48 a 72 horas. Y la recomendación de daño, o sea, de precaución de no hacerlo, en hemorragia intracerebral era una cifra menor de 130 de sistólica. Ahora, en un accidente cerebrovascular isquémico, la línea de precaución es 140 milímetros de mercurio. Las recomendaciones entonces van a depender de si va a trombolisis farmacológica, si va a trombectomía mecánica los pacientes o si las cifras tensionales son tan altas como 220, 120 y de las comorbilidades. Entonces, para iniciar la trombolisis debemos tener unas cifras de seguridad de 185, 110. Esto no ha cambiado. Miren que las recomendaciones, los estudios que recomiendan estas cifras son las publicaciones que ya conocemos del New England del 95, del 2008, la más reciente dentro de lo que se estudió para estas nuevas guías es un estudio del 2003, entonces esto no es una de las novedades, pero siempre vale la pena recordarlo. Para mantener las cifras tensionales durante las 24 primeras horas después de la trombolisis, menores a 180, 105 es el rango de seguridad. Y tener muy en cuenta que no hay beneficio y sí hay daño llevar la tensión arterial sistólica a cifras de 130 a 140 en las primeras 6 horas. Y esto tiene que ver con los resultados del Enchante que salió publicado en la sede del 2019. En este apartado probablemente no hay muchos cambios, pero el más importante es la recomendación de precaución, ¿sí? De no llevar los pacientes a cifras tensionales sistólicas tan bajas porque se altera la perfusión cerebral por la homeostasis que ya todos conocemos. En cuanto a las recomendaciones para trombectomía mecánica, entonces la cifra de seguridad es una tensión arterial sistólica menor de 180 que debe mantenerse en el post-tratamiento, en las primeras 24 horas post-tratamiento. Hay estudios, estos que les relaciono acá en las referencias, el Enchanted 2, el Optimal BP y el BEST 2, que han encontrado que cifras más altas se relacionan directamente con peores desenlaces, pero infortunadamente no hay RTCs de estudios para cifras mayores de 180 y probablemente no lo vaya a haber porque en este momento no es ético diseñar un estudio cuando ya se sabe que los desenlaces son peores.
En cuanto a la hipertensión severa, este es el término nuevo que va a reemplazar la urgencia hipertensiva, es decir, las cifras tensionales elevadas pero que no tienen daño de órgano blanco. Los pacientes que se presenten con hipertensión severa y con un stroke que ya esté evolucionado van a ser parte de este grupo de pacientes y los que no tengan pues daño de órgano blanco. Esto se refiere a cifras tensionales tan altas como una sistólica de 220, una diastólica de 120. Los pacientes con ácidos isquémicos agudos menores a 24 horas fueron excluidos de los estudios que dan esta recomendación, el Optimal BP, que ya lo habíamos mencionado, y el CATIS fueron excluidos por el daño que se podía presentar en estos pacientes. Y la recomendación en estos pacientes es que con disminuir un 15% de las cifras de la cifra tensional más alta, es decir, si la más alta la sistólica será la sistólica, si la más alta la diastólica será la diastólica, con una disminución del 15%, es razonable durante las primeras 6 hasta las primeras 24 horas. Acá tenemos el otro escenario que es una emergencia hipertensiva cuando el órgano blanco es diferente al sistema nervioso central y las recomendaciones son estas. Meten todos los otros órganos en una bolsa donde están todos juntos. Solo hay unas recomendaciones específicas que ya las vamos a ver. Recomendaciones 1B, 1C, 1C y una recomendación de no uso de precaución por daño. Entonces, la primera que es 1B es que los pacientes que tienen una emergencia hipertensiva y que tienen daño de órgano blanco en el momento que llegan a la UCI, la recomendación es que hagamos monitoría continua de la presión arterial. Y la monitoría, como debe ser para poder guiar la terapia y que no hayan fluctuaciones grandes entre las presiones arteriales más altas y las presiones arteriales más bajas, sino que la oscilación sea máximo de 15 a 20 milímetros de mercurio, lo ideal sería poder hacerlo con un método de presión invasiva con una línea arterial. Recomendación 1C, los pacientes que tienen una emergencia hipertensiva y que tienen una condición adicional, como un síndrome aórtico agudo, una disección o una disección aórtica, sí tienen una recomendación especial por la alta mortalidad que esto tiene y es el único grupo de pacientes en que independientemente de la cifra tensional con que ingresen, deben llevarse rápidamente a cifras tensionales entre 120 y 140 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, sobre todo para los pacientes que tienen disecciones aórticas y esto debe hacerse de forma rápida, inclusive la recomendación habla de la primera hora, obviamente haciendo monitoría de no ir a hacer daño en otro órgano. Recomendación 1B, los pacientes que tienen una emergencia hipertensiva, pero no tienen una comorbilidad, no tienen un síndrome aórtico, no tienen ninguna de estas características de las que estamos hablando, probablemente en la primera hora la recomendación va a ser disminuir máximo el 25% de la tensión arterial sistólica y si el paciente está estable y no tiene una comorbilidad que lo ponga en riesgo. Si este no es el caso, podría irse disminuyendo en las primeras 2 a 6 horas hasta 160, 100 y llevarlo a 130, 40 en las siguientes 24 a 48 horas. Esta es una recomendación que tiene un cambio porque realmente nos da mucho más tiempo con un rango de seguridad para disminuir la presión en un grupo grande de pacientes. Y la precaución de daño, que es importante tenerla siempre en cuenta, es que los pacientes que tengan hipertensión severa, es decir, lo que antes llamábamos urgencia hipertensiva, cifras tensionales mayores a 180, 120 milímetros de mercurio, que no tienen una condición cardíaca y que no tienen daño de órgano blanco, se puede hacer manejo oral, no necesariamente el manejo tendrá que ser parenteral e inclusive en algunos escenarios ese manejo se puede hacer de forma ambulatoria. Si el paciente ya está hospitalizado, se puede hacer de la misma manera con terapia farmacológica oral. Entonces la recomendación es
eh, tiene que ver con estas metas, y es que los pacientes que tienen unas presiones arteriales por encima de 180 a 120 milímetros de mercurio definitivamente van a tener más daño de órgano blanco de forma aguda. Y los pacientes que tienen un mal control de la presión arterial de forma crónica, pues van a estar sometidos, van a presentar las complicaciones cardiovasculares a lo largo de sus vidas. Los pacientes con emergencias hipertensivas, órgano blanco, cerebro o cualquier otro órgano blanco deben ser siempre manejados en una unidad de cuidado intensivo, porque necesitan una monitoría continua de la presión arterial, que en estos casos lo ideal es que siempre sea de forma invasiva, y además necesitan una titulación de la terapia farmacológica parenteral que sea óptima, evitando mayores daños y evitando que haya oscilaciones de la presión, porque los momentos en que los pacientes tienen hipotensión, pues acarrean un grande riesgo. Esta tabla se las presento, es la recomendación que hace esta guía sobre el manejo de la emergencia hipertensiva. Acuérdense que esta siempre se va a tratar con medicamentos parenterales, y la primera recomendación es el uso de la nicardipina, que infortunadamente nosotros en Colombia no la tenemos, pero que sepamos que la recomendación es el medicamento que recomiendan y que tiene seguridad para el uso también de los pacientes que tienen órgano blanco cerebro, sobre todo en los pacientes que tienen presentación hemorrágica. Los vasodilatadores que dependen del óxido nítrico, entonces tenemos el nitroprusiato de sodio para utilizar como siempre lo hemos utilizado, pero la recomendación importante que ellos hacen es en la titulación de las dosis, que la titulación de las dosis sea muy pequeña. Miren que hacen una recomendación de ir aumentando 0,5 microgramos kilo minuto cada 5 minutos. Son incrementos muy pequeños, pero muy seguidos, para evitar esas oscilaciones. Y máximo llegar a una dosis de 10 microgramos kilo minuto durante el tratamiento. Y la recomendación que sea lo más corto posible, porque como lo dice en la columna de acá de la derecha, pues siempre estamos expuestos a la toxicidad por tiocianatos. La nitroglicerina, también una de nuestras herramientas pues de uso todos los días en las unidades de cuidado intensivo, pero es de uso exclusivo, de acuerdo a estas guías, para pacientes que tienen síndromes coronarios agudos o edema pulmonar. No es el medicamento de elección en pacientes que el órgano blanco es el cerebro. Eso hay que tenerlo muy, muy presente y nunca sabe más recordarlo. Otros medicamentos, infortunadamente no muy disponibles pues en nuestro país y en nuestros escenarios, la hidralazina, ideal para el manejo de las crisis hipertensivas en pacientes embarazadas, que puede ser una conferencia completa diferente, el esmolol y el labetalol, este sí, otro también que es una herramienta importante. Recuerden que el labetalol, pues al ser un beta bloqueador, entonces este está contraindicado en los pacientes que tienen EPOC exacerbado, que tienen asma en crisis. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, muy importante para los pacientes que tienen síndromes hiperadrenérgicos. Esta va a ser pues como la primera línea de manejo. La fentolamina, el fenoldopam, el enalaprilat, infortunadamente pues no los tenemos disponibles en nuestro país, pero son la recomendación que hacen en estas guías. Este es como el resumen que presenta el manejo de las emergencias hipertensivas. Lo voy a poner acá como más grande para que lo podamos ver. Miren cómo acá este cuadro nos hace el recordéis de cuáles son recomendaciones 1, 2A, 2B, 3 o las que son de daño. Entonces, arrancamos con unas cifras tensionales mayores a 180 a 120, que son el corte que nos va a definir una emergencia hipertensiva. Y la siguiente pregunta, como siempre lo hemos hecho hasta ahora, esto no es algo nuevo, es si hay daño en un órgano blanco que sea agudo. Listo, si no, estamos hablando de hipertensión severa,
y vamos a tratarlo. Si estamos en urgencias, que probablemente no vaya a ser nuestro caso, pero si están en urgencias, el manejo se podrá hacer indicándole al paciente cómo hacer la titulación de los medicamentos en casa y cuando son en situaciones de cronicidad, en consulta, en el control de los pacientes, pues se hará el ajuste también de una manera ambulatoria. Pero nuestro escenario definitivamente es este, el de la emergencia hipertensiva, porque los pacientes, sí, nuestros pacientes sí van a tener daño de órgano blanco. Entonces, recomendación 1, que inclusive es 1A, admisión a UCI, esos pacientes siempre deben estar manejados por nosotros y esa es la causa más importante de la que estamos hablando de esto en esta noche de hoy. El paciente tiene una disección aórtica o tiene una crisis de feocromocitoma. Si no, entonces vamos a la recomendación que recuerden que era 1B de reducir la presión arterial sistólica del 25% en la primera hora. ¿Sí? No tenemos que correr tanto a bajarle la presión a los pacientes cuando no es un síndrome aórtico o una crisis de feocromocitoma. Podemos establecer la siguiente meta de menor a 160 a 110 en las siguientes 6 horas y tenemos hasta 48 horas para llevar esa presión arterial de ese paciente a las cifras normales. Si el paciente sí tiene una disección aórtica, único escenario con una recomendación 1B de reducirle rápidamente la sistólica hasta 120. Y si es una crisis de feocromocitoma, rápidamente en la primera hora, menos de 140. Acá está la recomendación, se las traigo solo como para que sepan que en las guías están y que las pueden consultar. Las guías están, se pueden descargar fácilmente desde el artículo, desde la publicación original en Circulation y es la recomendación que hacen del medicamento de primera línea para cada uno de los órganos blancos. Nos tomaría pues mucho tiempo, pero que sepan que la disección aórtica, como lo decía hace un rato, el medicamento preferido es el labetalol o en las crisis de feocromocitoma también, que cuando es el edema pulmonar o son los síndromes coronarios, la nitroglicerina en nuestro caso probablemente sea la mejor elección de primera línea. Y están las otras recomendaciones de acuerdo a todas las patologías que las guías tienen porque dan una recomendación para cada una de las patologías cardiovasculares, de si tienen enfermedad coronaria o no, pero son más para uso de situaciones crónicas y de manejo ambulatorio de los pacientes. Entonces, ¿qué nos llevamos para las unidades de cuidado intensivo después de ver estas nuevas recomendaciones de las guías recientemente publicadas? En muchos casos de hipertensión se diagnostican en la UCI y debutan como una emergencia hipertensiva. A la par que hacemos el manejo de soporte de los pacientes y el manejo agudo, que es lo que a nosotros nos compete, recuerden siempre que tenemos que empezar a hacer el enfoque del paciente que debuta con una de estas crisis. Tenemos que buscar comorbilidades, tenemos que buscar daño de otros órganos, porque probablemente ese paciente ya traiga las cifras tensionales elevadas desde antes. La hipertensión severa, antes urgencia hipertensiva, no siempre va a requerir manejo en UCI o en UCE. Inclusive estos pacientes se pueden hacer manejo de forma ambulatoria, citando a los pacientes que vengan a controles cada 24 a 48 horas, en la situación que eso sea posible. Probablemente nosotros como intensivistas pues no estaremos muy enfrentados a eso. La emergencia hipertensiva es una amenaza a la vida. Todos nos hemos visto enfrentados a algún paciente con una crisis de esta. Entonces, debe establecerse unos protocolos de manejo que incluyan a los compañeros de urgencias para poder que estos pacientes tengan el manejo ideal desde urgencias hasta la unidad de cuidado intensivo de forma oportuna y lo más rápida posible. Las metas de presión arterial son individuales. Miren que las metas varían mucho dependiendo de si el órgano blanco es cerebro y si es cerebro, si es hemorrágico o es isquémico, si es un síndrome aórtico o si el órgano blanco es cualquiera otro diferente a eso. Y por último, somos parte del fomento de los hábitos saludables. Miren lo que les mostré al principio, la prevalencia de la hipertensión arterial es el 50% de los hombres hispanos y el 36% de las mujeres hispanas.
probablemente muchos de nosotros seamos o vamos a ser hipertensos. Entonces los hábitos saludables, eso no se los traje porque no es tópico de nuestra conferencia, pero las guías traen unas recomendaciones muy importantes con bastante peso y suficiente evidencia sobre el control del peso, en la disminución del consumo de sal, el ejercicio aeróbico moderado, el ejercicio de fuerza, para evitar la aparición de hipertensión arterial y en los pacientes hipertensos disminuir hasta cifras tan importantes como 6 a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial, instituyendo estos hábitos saludables. Entonces, desde la UCI tendremos que ser agentes de cambio. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por asistir y recuerden que AMSI somos todos. Muchas gracias, doctora Marta, por aclararnos, por recopilar toda esa información muy importante, fundamental que nosotros, los intensivistas, estemos al día en el manejo de estas patologías de alta prevalencia en los pacientes como comorbilidad y también hacen parte de la descompensación aguda y tenemos que estar siempre al día con estas guías. Entonces tenemos abierto en el chat para las preguntas. Ya nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar de evacuar algunas preguntas al respecto. Yo quería discutir con la doctora Karen que ella nos comentara la realidad acerca de el desarrollo de la cetoacidosis diabética euglicémica en el contexto de los pacientes que toman ISGLT2 que se ha descrito en la literatura y pues en los últimos meses hemos tenido pacientes que cumplen esos criterios. No sé si de pronto estamos sobrediagnosticando la patología, pero sí hemos tenido sobre todo los pacientes postquirúrgicos que no tienen el cuidado de suspender estos medicamentos antes de la cirugía. No sé si la doctora Karen está por ahí todavía que nos amplíe esta información. Claro, doctor, claro que sí. Pues, doc, mira, en los artículos realmente muchos, o si no es la mayoría, hablan de la seguridad de estos ISGLT2. Digamos que sí, y hay un punto importante en este caso con la aparición de la cetoacidosis euglicémica. Es más, yo en mi corta experiencia la he visto 3 o 4 veces. Ay, aló, aló. La he visto más o menos 3 a 4 veces. ¿Me ven ahí? Sí. Sí, Eh, señorita, se ve perfecto. Perfecto, la hemos visto de 3 a 4 veces, la he visto como a 3 a 4 veces y generalmente digamos que se da más que todo o según la evidencia se da más que todo en pacientes que están en ayuno prolongado o que utilizan insulina de por sí en su tratamiento normal. Sí se ha evidenciado y sí digamos que es un riesgo bastante importante. Hay un estudio que hablan, por ejemplo, en el estudio que mostré de los pacientes con cirugía cardíaca, ellos lo iniciaron 3 días antes de la cirugía y lo siguieron 5 días después. Por lo que ellos, y además, pues ahí se evidenció que hay una mejoría en cuanto a la lesión renal. No hablan de la cetoacidosis como desenlace primario, sin embargo, en los desenlaces secundarios está esa cetoacidosis que no se evidenció que había, pues digamos que algo importante o algo de qué preocuparnos. Pero según la evidencia, no. Pero según la fisiopatología, pues tenemos que tener en cuenta que el aumento de los cuerpos cetónicos, que el ayuno, que toda esta situación, pues la cetoacidosis está. ¿Sí? Yo siento que lo que hay que hacer es escoger muy bien a los pacientes en los que vamos a iniciar este ISGLT2. Definitivamente, como dije, y perdónenme que lo siga diciendo en choque, no, porque el aumento de la prevalencia de que esto se dé es bastante importante por las dos cosas principales que dije. Entonces yo creo que es más que todo escoger bien el paciente
y estar muy pendientes que los gases y que toda esta situación. Yo realmente lo he visto más en pacientes que llegan con falla cardíaca aguda descompensada. No lo he visto casi en pacientes posoperatorios cardiovasculares realmente. Muchas gracias, doctora. Bueno, este es un tema que se está escribiendo, es un tema que realmente la evidencia del beneficio de estos pacientes en los pacientes con insuficiencia renal y insuficiencia cardíaca es bastante importante y vamos a tener mucha tinta corriendo con el efecto de estos medicamentos y como usted nos ha explicado, escogerlos en el momento apropiado. Y la doctora Marta, pues no sé, una pregunta o una queja o qué, la pregunta, no entiendo, no sé por qué en Colombia tenemos tan pocos medicamentos disponibles para el manejo de las emergencias hipertensivas. Yo, pues cuando hablo con mis estudiantes les comento que la emergencia hipertensiva no es una patología, es un grupo de patologías en los cuales cada daño a órgano blanco requiere un abordaje completamente diferente, individualizado y cada uno parece que fuera es un subgrupo importante dentro del el gran concepto de la emergencia hipertensiva. Pero la limitante que tenemos es que tenemos pocos medicamentos vasodilatadores disponibles, nitroprusiato, nitroglicerina, la Betalol, pero los otros medicamentos, hay Esmolol en Colombia, no en todas las instituciones, pero no tenemos ni cardipino, fenoldopam, ninguno de estos medicamentos disponibles. No sé realmente la razón por qué la empresa farmacéutica no ha hecho énfasis en esos medicamentos. Si alguien tiene alguna razón al respecto, podemos discutirlo, pero ahí el tema es la poca disponibilidad de vasodilatadores en Colombia. Sí, probablemente sea en gran parte un tema de costos. El nitroprusiato es muy barato. La nitroglicerina inclusive es un poquito más costosa que el nitroprusiato, pero tampoco es un medicamento costoso. Probablemente sea eso. Hace años, digamos que no había mucha evidencia para recomendar uno u otro medicamento en las emergencias hipertensivas. Ahora sí hay evidencia de suficiente peso para decir si el órgano blanco es el corazón es mejor este, si el órgano blanco es el cerebro es mejor este, si el órgano blanco es el riñón es este. Si hay evidencia suficiente en este momento, probablemente no nos han escuchado lo suficiente para que aumenten los medicamentos y probablemente este no sea el mejor momento histórico para hacerlo por la crisis que atravesamos. Eh, y con el nitroprusiato y con la nitroglicerina realmente creo que nos quedamos cortos porque la recomendación por ejemplo, de los síndromes aórticos, que no son algo que sea muy infrecuente. Para los síndromes aórticos definitivamente sí sería mejor utilizar otro tipo de medicamentos. Para las embarazadas, un grupo tan vulnerable en nuestro país, el que no tengamos el uso de la hidralazina, por ejemplo, que tiene tan buenos resultados en ellas. No, creo que no tenemos respuesta a esa pregunta. Pero sí, sí lo que tú dices, las emergencias hipertensivas son como un techo donde caben es un montón de presentaciones y de complicaciones de muchos tipos que nos establecen como unas metas y nos llaman la atención, que es valioso, pero definitivamente pues son como una denominación más que una patología per se. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos tenido una sesión bastante interesante donde hemos aclarado hemos establecido y aclarado algunas dudas con respecto a temas actuales en la unidad de cuidados intensivos. No hay preguntas aquí en el chat. Agradecer a las doctoras la participación femenina, ha sido fabulosa el día de hoy. Y recordarles que el día de mañana tenemos tres charlas. Vamos a hacer algo especial con respecto al ventrículo derecho en el paciente cardiocrítico, donde vamos a hablar del enfoque clínico, el enfoque ecocardiográfico y la presencia de esta alteración en el paciente posoperatorio
de cirugía cardiovascular. Entonces, agradecerle a la doctora Karen, la doctora Marta, y los esperamos mañana en un nuevo evento. Muy buenas noches. Doctor, muchísimas gracias por todo. Un abrazo.